Señor, te amamos en esta mañana. Estamos aquí porque tenemos hambre. Estamos aquí porque tenemos sed de ti. Estamos aquí porque somos un pueblo necesitado y nos abrimos a ti en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra. Damos gracias por esa palabra que da vida, que transforma, que cambia, que nos da visión, que rompe esquemas, que nos sana del pasado, que nos da esperanza para el futuro. Gracias, Dios, por tu palabra en esta mañana. Amén. Amén. Estamos en Mateo 13:31, porque estamos en una serie de parábolas, las parábolas de Jesús. Y esta mañana nos toca una parábola, se llama la parábola de la semilla de mostaza. Y vamos a leerlo y vamos a ver lo que nos dice. Mateo 13:31. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes y nada les hablaba sin parábola. Entonces Jesús dice aquí que el reino de los cielos se parece a una semilla de mostaza y a levadura. Dices, ¿y eso? ¿No? Él está hablando a sus seguidores que pensaban o esperaban que Jesús fuera así el Mesías que venía, que les iba a liberar del imperio romano, que les iba a ser su gran líder, que iba a restablecer el reino de Dios ahí en Jerusalén. Entonces él tenía que explicarles las cosas que a veces que así no eran. Aquí así no eran las cosas. Estaban esperando algo drástico, algo inmediato, algo rápido. Jesús les rompe todo eso, y como siempre Jesús a veces nos dice que lo que pensamos no es como lo pensamos, no es así, ¿no? Jesús obra de forma contraria a la que obra el mundo, y Jesús piensa de forma contraria también. En los tiempos de Jesús, la semilla de mostaza significaba algo pequeño, algo insignificante. Todo el mundo sabía. Es a veces con nosotros que decimos un cacahuete, ¿no? Algo que realmente no tiene ningún valor. Entonces él está diciendo, mira, el reino de Dios es como la semillita de mostaza, algo insignificante. Y los que le escuchaban entendían de lo que hablaba. Algo chiquitín, ¿no? Jesús tenía que reorientar su forma de pensar y de decir. Y él dijo, el reino de los cielos no viene con el tipo de poder que vosotros os habéis imaginado. Y luego él citó de Ezequiel. Algunos hubieran entendido que él estaba citando, de Ezequiel 17:23, porque Cristo muchas veces citaba del Antiguo Testamento, citaba de los salmos, citaba de los profetas, y hubieran reconocido lo que él estaba diciendo, en el alto monte de Israel lo plantaré, extenderé ramas y dará fruto, y llegará a ser un cedro majestuoso. Debajo de él anidarán toda clase de aves, y a la sombra de sus ramas anidarán. Entonces ahí Dios promete establecer su pueblo y lo compara como un árbol donde las naciones encuentran refugio, donde encuentran descanso. Y el plan de Dios para su reino es que sea un lugar donde cada tribu, cada nación, cada tipo de persona, cada idioma encuentre un lugar seguro en su reino, en su iglesia. El reino de los cielos parece a una cosa que no tiene mucho valor hasta que se siembra, hasta que empiece a crecer. Les estaba hablando de ese mismo momento. Dice, mira, ahora esto no parece ser mucho, pero va a aumentar y va a crecer hasta ser algo grande.
esta charlita que os estoy dando al lado del mar, estos pescadores, estas mujeres que me siguen, estos cojos y ciegos, no parecen mucho, pero no son poca cosa. Parecen poca cosa, pero no son poca cosa, porque se siembra y va a crecer. Y les está diciendo que las apariencias engañan. Quizá tú piensas que las cosas van de mal en peor para la iglesia, ¿no? Pero Cristo dice, está creciendo, es fuerte. Ni las puertas del Hades, ni las puertas del infierno pueden en contra del reino de Dios, de su iglesia, de su pueblo. Muchos cristianos viven a la defensiva, pero cuando empezamos a ver las cosas desde la perspectiva del reino, vivimos a la ofensiva, avanzando y no acobardándonos ante el mundo. Claro que estamos en guerra, si hace poco hablamos de la guerra espiritual, ¿no? Que estamos en una lucha, que no luchamos contra sangre y carne, pero nosotros luchamos desde la ofensiva, desde la guerra ya ganada por Jesucristo en la cruz. Y es fácil si tú no estás conectado al Señor, si tú no estás en la palabra, si no estás recibiendo todo lo que Él te dice. Es fácil pensar que tienes tu velita, ¿no? Ahí tienes tu velita y estás intentando alumbrar toda la oscuridad del mundo. Pero Cristo ha vencido y cuando entendemos el reino, empezamos a entender las apariencias engañan. Dices, y ese grupito de locos que se junta en Galilea los domingos por la mañana, las apariencias engañan. Y ese grupito que está ahí en Turquía sufriendo y intentando abrir algo, las apariencias engañan. Y tú miras tu propia vida y dices, ¿y yo qué tengo aquí? ¿Yo qué pinto en este mundo, en este reino de Dios, en esta iglesia? Y te digo, las apariencias engañan. La próxima vez que te miras al espejo, di, las apariencias engañan. Porque cuando se planta, crecemos y damos fruto. Cuando entendemos el reino, lo que ves no es lo que hay. Otro ejemplo en la misma parábola que usó el Señor fue el ejemplo de la levadura. Dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Dice, levadura, lo mete en la harina, lo mete ahí en la masa. En otras palabras, lo mete donde no se ve. Sin embargo, empieza a impregnar toda la masa y toda la masa crece. Y de esa levadura se hace mucho pan. Es otro ejemplo que Él dio a esas personas al lado del mar que entendían. Todos entendían lo de la semilla, todos entendían lo de la levadura. La levadura era algo cotidiano, pero era vivo. Cuando se ponía en la masa, crecía. Yo no sé si tú has hecho pan alguna vez, ¿no? Tú tienes un paquetito de levadura de pan o de levadura de cerveza y mientras que está en el paquetito, ahí está, no hace nada. Pero lo metes, le das y no sé, yo me he descuidado alguna vez y he bajado y ya está caminando por la encimera. Dice, bájate. Crece, es algo vivo. Nos enfrentamos con el mensaje del reino que es poderoso. Nosotros no nos enfrentamos a la vida con nuestras predicaciones, con nuestra vida, con nuestras ideas. No, nosotros nos enfrentamos a la vida con el mensaje del reino. Esto nos debe animar en servir a Cristo, amando a la gente, estableciendo su reino. Porque no nos enfrentamos a un mundo hostil sin recursos. No nos enfrentamos con nuestras palabras. No nos enfrentamos con nuestras ideas, porque el mensaje del reino es poderosa
es poderoso y trabaja de una forma misteriosa, convirtiendo lo que parece poca cosa en algo eterno. Entonces nosotros podemos luchar contra las voces del desánimo con esta promesa. No hay nada que va a parar el crecimiento del reino de Dios a nuestro alrededor. Cuando yo estaba preparando para este mensaje, estaba mirando mis libros a ver qué tenía y me encontré con el costo del reino de nuestro propio Elias Tepper aquí en Madrid. Yo no sé si lo has leído, pero digo, con el costo del reino, entonces me puse a leerlo y pues voy a citar algunas cosas que él dice acerca del reino. Como él es más listo que yo, pues lo voy a citar. Página, por si quieres mirarlo, página 27, ¿vale? Dice, déjeme ofrecerle una definición sencilla del reino de Dios. El reino de Dios existe donde el rey está, donde Él reina y gobierna en la tierra y en el cielo. El reino de Dios es entonces una persona y es un lugar. Es un lugar de autoridad con un rey que gobierna eficazmente. Para nosotros personalmente, el reino de Dios es donde Cristo es nuestro rey, donde Cristo reina en nosotros y es obedecido, honrado y adorado. ¿Qué escritura en la Biblia provee el mejor fundamento sobre el cual edificar nuestro entendimiento del reino de Dios? Seguimos con Elías, ¿vale? Hay muchas posibilidades, pero a mí Mateo 6, 9 a 10 es el mejor sitio para empezar. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús está enseñando a sus discípulos que Dios reina en el cielo. Les enseña a orar al Padre que la soberanía de su reino y que la soberanía de su reino celestial venga a la tierra. Que la voluntad del Padre sea hecha también en la tierra. Dios es santo y el reinado de Dios en Cristo es perfecto. Ahora nosotros sabemos, ¿no?, que a Satanás le llamaban el rey de este mundo, ¿no? Seguimos, página 28, en el libro. Una vez que Satanás se encontró fuera del reino de los cielos, cuando cayó, sabemos la historia, cayó del cielo por su orgullo, por su soberbia, por querer usurpar a Dios. Una de sus primeras conquistas fue en el corazón de Adán. Página 29. ¿Cómo empezó Dios su reconquista y el restablecimiento de su reino en la tierra? Comenzó con la encarnación y el sacrificio de Cristo. Y aquel verbo fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Jesús comenzó en el mismo lugar donde el reino se perdió, en el corazón del hombre, en el corazón de Adán. El segundo Adán tomó el lugar del primer Adán. El segundo Adán le llaman a Jesús. Tomó el lugar del primer Adán a través de su vida perfecta y sin pecado, su sufrimiento y sacrificio en la cruz, su muerte y su resurrección. Cristo reconcilió al hombre con Dios, perdonándole y purificándole, y así restaura a Adán a la familia de Dios y restituyó el reino perdido. Y así restauró a Adán a la familia de Dios y restituyó al reino perdido. Lucas 17:20 dice: habiendo preguntado los fariseos ¿cuándo vendrá el reino de Dios?, Jesús le respondió y dijo: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán mira, ahí está, o aquí está, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Cristo está diciendo, estaban preguntándole, a ver, ¿a dónde está el reino? ¿Cómo lo vamos a reconocer? Y Jesús dice, está entre vosotros. Aquí Mateo cita el Salmo 78:2 para mostrarnos que Jesús estaba cumpliendo la profecía, no solo en sus enseñanzas, sino también en su persona. Me confundí. El reino de Dios ya está en nosotros
y entre nosotros. El reino encuentra un sitio primero en nosotros y en cada creyente a través del nuevo nacimiento y la renovación del Espíritu Santo. Después el reino se encuentra entre nosotros, en la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, ese grupo místico de gente que juntos comparten el misterio en sus corazones. Voy a leer esa parte otra vez. ¿Sabes? Cristo había dicho, el reino está aquí. Y ahora vuelvo al libro aquí. El reino de Dios ya está en nosotros y entre nosotros. El reino encuentra un sitio primero en nosotros, en cada creyente, a través del nuevo nacimiento y la renovación del Espíritu Santo. Después, el reino se encuentra entre nosotros, la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, ese grupo místico de gente que juntos comparten el misterio en sus corazones. El reino de Dios crece con la revelación de Cristo, crece de forma inexplicable y de forma poderosa, aunque silenciosa. Empieza cuando recibimos su obra en la cruz y nacemos de nuevo, formando parte de su reino. Esta es la entrada al reino de Dios. Respondió Jesús y le dijo en Juan 3:3, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es un milagro de gracia divina que solo recibimos por fe en Cristo Jesús, para nacer en su familia, en su reino. Se llama el nuevo nacimiento. No es suficiente creer en Cristo. Tenemos que aceptar, recibir todo lo que Él ha hecho por nosotros. Es un milagro de gracia divina, asegurada por la cruz. No tenemos nada bueno en nosotros. ¿Sabes? La gente dice, bueno, todo el mundo tiene así un poquito de algo, ¿no? Que es bueno, ¿no? Que un pequeño Dios, un poquito de vida divina. Pero las buenas nuevas son una reconciliación con el Padre. Él restablece el reino en el corazón del hombre. Ya no tiene que ver con intentar llegar a Él. Él restablece en nosotros, Él pone en nosotros su vida. Restablece el reino a través del corazón de los hombres. No solo entramos en su reino, ahora el Espíritu Santo nos capacita para proclamar y vivir el mensaje del Evangelio, el mensaje del reino. El nuevo nacimiento es la entrada al reino de Dios, pero hay mucho más. Jesús dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia. Dice, pues ¿cómo buscamos el reino? El reino habla de gobierno, habla de un soberano. Ahora, la idea de un rey en el siglo XXI no es el mismo, ¿no?, que tenían ahí en los tiempos de Jesús, ¿no? Cuando él era el dueño de todo, el rey era el dueño de todo, el César tenía el último palabra en todo. No, nosotros pues ahora tenemos una idea un poco diferente en Europa, ¿no?, de lo que es un rey, una reina. Entonces olvídate de lo que piensas, y vamos a intentar entender de qué hablaban Cristo. Él hablaba de un soberano y la diferencia es que se tenían que someter a Él. No era solo verle en la tele, ¿no? Él mandaba. Ahora, claro, Él nos conquista con su amor, pero nosotros nos sometemos por nuestra propia voluntad a Él. Porque Cristo no es un rey tirano. Yo puedo ser una rebelde, pero puedo inclinarme ante Él mejor
y someterme a su forma de hacer las cosas. Eso es buscar el reino de Dios, buscar el sometimiento a su voluntad, el sometimiento a cómo Él hace las cosas. Saber que el reino de Dios es lo opuesto que ahora en el siglo XXI. Y buscarle y querer servirle y querer seguirle. Yo me acuerdo hace unos años, estaba yo en una conferencia internacional. Para que veas cómo la palabra rey ya no tiene mucho significado para nosotros, ¿no? Él es rey, ¿no? Y entonces estábamos cantando en inglés, en alemán, en italiano, y pusieron una canción muy fácil para que todo el mundo lo viera, ¿no? Y todo el mundo lo pudiera cantar en todos los idiomas. Entonces, Cristo es rey, cantamos Cristo es rey, Jesus is king, y luego pusieron el ruso y dijeron, Jesús es zar. Es zar. Me chocó. Porque tenemos esa idea diferente, ¿no? Y dije, pues sí, fíjate, manda, ¿no? Manda. Y se nos olvida, pero nosotros tenemos que someternos, reconocer su señorío, reconocer su gobierno, reconocer su voluntad, su forma de hacer las cosas, su forma de pensar, su forma de reaccionar ante este mundo, ante el dolor de este mundo, ante la oscuridad de este mundo. Reaccionar como Él reacciona. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es más carga y más normas y más religión. Dice que es justicia, paz y gozo. Justicia, paz y gozo. No tiene que ver con más ritos. Es justicia, paz y gozo. Tiene que ver con justicia, porque hemos sido justificados por su sangre, hemos sido justificados por su gracia. Tenemos entrada ante Él. Hemos sido lavados, somos justos, hemos sido justificados. La deuda que teníamos de nuestro pecado ha sido lavado, ha sido borrado y somos justos ante Él. Nuestra conciencia ha sido lavada, somos justos ante Él. El reino de Dios tiene que ver con su justicia, tiene que ver con paz. Tenemos paz con Dios, no estamos peleados. Tenemos paz con nuestro pasado cuando entramos en el reino de Dios. Ya no está comiéndote todo el día, todo el mes, todo el año, tu pasado comiéndote, el remordimiento, tus equivocaciones, tu pecado. No, que tú tienes ya paz con Dios. Eso para mí es uno de los regalos más preciosos que tenemos de Cristo. Paz. Paz con ser tan humanos y no poder con muchas cosas y no saber cómo hacerlo. Dice, pero mi reino es justicia, es paz. Tenemos paz con nuestro pasado. ¿Por qué? Porque lo hemos traído a Dios y Él ha borrado nuestro pasado. Él ha tirado nuestro pecado a lo profundo del mar. Nosotros somos los que seguimos sacándolo. Él nunca te trae el pasado a tu mente para darte, porque Él te ha perdonado, te ha lavado. Tenemos paz. El reino de Dios es justicia, es paz. Y tenemos paz en nuestras circunstancias. Tenemos paz en nuestras circunstancias porque nos sometemos al Rey. Nos sometemos al Rey perfecto. Nos sometemos al perfecto. Entonces tenemos paz porque sabemos que Él se preocupa de nosotros. Podemos poner nuestras circunstancias en su mano.
¿Cuántas veces vivimos, y me incluyo, con angustia de cosas que no podemos cambiar, de cosas que no podemos entender, de cosas que no sabemos cómo van a salir? A veces piensas, bueno, si supiera el final, pues me podía preparar, ¿no? Malo o bueno. Pero no sabemos el final. ¿Y cómo nos preparamos? Sometiéndonos a su amor, sometiéndonos a su poder, sometiéndonos a su bondad. Así nos sometemos a Él. Tiene que ver también con gozo en el Espíritu Santo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Hay tantas razones por danzar y bailar. Uno, tenemos gozo porque tenemos la vida eterna. Tenemos nuestros pecados perdonados. ¿Cómo no vamos a tener gozo? ¿Cómo no vamos a tener gozo? ¿Cómo no vamos a tener gozo, iglesia, si tenemos la eternidad asegurada por lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros? Hace tiempo vino alguien en otro lugar y me dijo, ¿puedes orar por mí? He perdido el gozo de mi salvación. Y yo digo, vale. Dije, ¿tú te acuerdas de ese lago de fuego? Me dijo, sí. Dije, ¿tú conoces a Cristo? Sí. ¿Te acuerdas de ese lago? Sí. No vas a ir. ¿Te sientes mejor? Vamos a recordar de lo que hemos sido salvos. Vamos a recordar lo que significa y el gozo del Señor, el gozo del Espíritu Santo, abrirnos al gozo. Señor, háblanos, ayúdanos a ver cómo tú ves la vida, ayúdanos a ver cómo tú ves el futuro, ayúdanos a ver cómo tú ves nuestras circunstancias. Y yo quiero vivir con gozo. ¿Quién quiere servir al Dios eterno, así todo triste, no? Vamos a servirle con gozo. Entonces no tiene que ver con ritos, no tiene que ver con normas, tiene que ver con soltar las riendas de nuestra vida. Eso es buscar primero el reino de Dios, buscar lo que Él ama, buscar lo que a Él le importa, buscar las cosas que son eternas. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Buscamos su reino. Y su reino, justicia, paz y gozo es lo que recibimos. Es el sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. No es pensar, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no voy a pensarlo. A ver si creo que me conviene. No, es sí, Señor. Porque su voluntad nos conviene. Entonces vimos que Adán perdió el reino y su dominio, pero Jesucristo lo recuperó. En el libro de Elias Tepper, él habla de la reconquista del reino. La reconquista del reino en todas los frentes. Tuvo autoridad sobre los demonios. El enemigo, que era el rey del mundo, Jesús tenía autoridad sobre los demonios, tenía autoridad sobre toda enfermedad, todo lo que se había perdido en la caída del hombre. Jesús, el hombre Jesús, lo recuperó por nosotros. Toda la maldición que vino con la caída, Jesús lo restauró. En Lucas 17 dice, habiéndole preguntado los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús les respondió y dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad, aquí está o ahí está, porque he aquí, el reino de Dios entre vosotros está. Cristo está entre nosotros. Cristo está en ti, en mí, aquí, entre nosotros. Un grano de mostaza y poquito de levadura parece poca cosa, pero crece. También crece en nuestros corazones. El reino crece en nuestros corazones. Hay personas aquí que hace 5 años no te hubieras imaginado libres
libre de los vicios que tenías. Y ahora aquí estás. Y esas cosas que eran tanta tentación, casi nunca las piensas. Porque el reino de Dios parecía poca cosa. Alguien te dijo, Jesús te puede sanar, te puede salvar, te puede restaurar. Y tú dijiste que sí. Y entró esa semillita en tu vida y empezó a crecer. Y mírate ahora, felicítate. Dale gracias a Dios por lo que Él ha hecho en ti y por lo que está haciendo. Y también te digo, no te desanimes. Dices, ay, bueno, yo no he cambiado tanto. ¿Tú crees que yo no a veces pienso eso? Yo pensaba que ya sería yo la super santísima. Mira, aquí estoy, ¿no? Pero somos parte del reino y tenemos el reino. Justicia, paz, gozo. Entonces, un grano de mostaza parece poca cosa, pero crece. La levadura parece poca cosa, pero crece. Crece en nuestros corazones, crece a nuestro alrededor, crece en el mundo entero. Hebreos 12:28 dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Él es un buen rey. Él es un buen rey. Todos sus pensamientos hacia ti son buenos. Él abre su mano hacia ti con bondad. Vamos a servirle. Vamos a servirle con temor, con reverencia, con gratitud. Si tú nunca has recibido a Dios, a Cristo, tú piensas en Dios, a lo mejor te consideras una persona espiritual, pero dice la palabra que a los que creyeron y le recibieron. ¿Qué significa eso? A los que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Que no es suficiente creer. Hasta el diablo cree en Dios. El diablo cree en Cristo. Es aceptar, recibir todo lo que Él ha hecho por ti. Decir, yo necesito un Salvador. Yo no me acuesto por la noche con la conciencia tranquila. No he hecho paz con mi pasado. Cristo está aquí hoy para que tú hagas paz con tu pasado a través de lo que Él ha hecho en la cruz, a través de lo que Él ha hecho en la cruz por ti y por mí. Si ese eres tú en esta mañana, vamos a orar. Y tú en tu corazón, di, Dios, esa soy yo. He escuchado de ti. Sé que hay Dios. Sé de Cristo, pero nunca le he aceptado, recibido en mi vida. Entra en mi vida, perdona mis pecados, hazme hijo tuyo, que tú seas mi Rey y mi Señor. Vamos a orar. Señor, te amamos. En esta mañana venimos a ti y te damos gracias por lo que tú has hecho por nosotros en la cruz. Te damos gracias, Dios, por cada persona que está aquí hoy. Tú nos has traído aquí. Que podamos entender tu reino, Dios. Justicia, paz y gozo. Que podamos ver lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y en nuestro alrededor y servirte con reverencia y temor, porque tú te lo mereces. Y pido por cada persona que está aquí y los que nunca te han conocido, gracias por hablarles y que puedan arrepentirse y recibir lo que tú has hecho por ellos. En el nombre de Jesús.